Buenos días amigos de Stakeholders. Esta mañana damos la bienvenida a Iván La Negra, él es secretario de Transparencia. Vamos a abordar temas de coyuntura, políticas públicas y una mirada a futuro como país. Gracias Iván por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Iván, iniciemos con esta semana convulsa, ¿no? Que ha pasado el Ejecutivo. Castillo tiene una denuncia constitucional por liderar una presunta organización criminal y la Fiscalía también habla a la vez de un gabinete en la sombra, ¿no? O sea, también esta semana hemos visto registros irregulares en RENIEC y el propio Castillo y un prófugo han aparecido como fallecidos, ¿no? ¿Qué sensación tienes de de este panorama? Bueno, en realidad de una continuidad, ¿no? No es que esto que ha pasado sea algo nuevo, en sentido ya teníamos información básicamente de todo lo que se ha contado. Uh-huh. No necesariamente todo lo que pasa está conectado, pero forma parte de un contexto que nos ha acompañado los últimos meses, ¿no? Así que muy sorpresivo no es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde la parte, las veces que le han cuestionado al presidente, él lo niega, pero su discurso también está desconectado, ¿no? Un poco con la realidad. Para él es una constante decir que el país está bien, aunque haya miles de personas en pobreza afectados justamente por las pérdidas, ¿no? Que deja la corrupción. ¿Tú cuál sientes que sea el camino ante esta encrucijada? A ver, primero, los problemas del país son desde luego previos a la llegada de este gobierno, ¿no? Y es la primera vez que tenemos presidentes que están en una medida desconectados con la agenda nacional. O sea, eso es algo que ha pasado muchas veces. Eh, Más bien, quizá la mayor diferencia es la ausencia de una acción política frente a esa situación. Es decir, presidentes que han enfrentado cuestionamientos hemos tenido, ¿no? Digamos, que han sido de una u otra manera vinculados, incluso hubo caso de corrupción durante el ejercicio, lo hemos tenido ya, ¿no? Pero los presidentes tienen un conjunto de herramientas que les permiten enfrentar esas situaciones. No me refiero a las jurídicas, ¿no? Sino me refiero a las políticas, la capacidad de enfrentar públicamente los cuestionamientos, cambios en los gabinetes que responden a esa situación, que se les cuestiona de tal manera que de alguna otra manera se alejan, ¿no? Claro. de esas imputaciones, y también respuestas políticas por parte de los aliados que tienen el Congreso, otros elementos del Estado. Más bien lo que vemos ahora es la ausencia de la política, ¿no? Lo que hay es una defensa fundamentalmente pues, formalista, legal, que se limita, digamos, casi a una defensa penal, ¿no? De un problema que es político. Pero del otro lado, digamos, de los que actúan desde el campo político opositor, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La discusión es fundamentalmente jurídica y pareciera que todo se definiera en interpretaciones de normas en lugar de discutir, ¿no? las cuestiones políticas de fondo que nos llevan a esta situación y que seguramente de no resolverse se repetirán más adelante, ¿no? Entonces, la salida de todo esto probablemente derive, como en otras situaciones similares que hemos vivido en el pasado, por un colapso, ¿no? De los actores políticos involucrados en estas disputas, más que por acuerdos o por salidas que necesitan de ciertas capacidades, que tampoco parece haber en estos momentos en la política peruana, ¿no? Más bien lo que tenemos son actores que por su falta de capacidad política acuden a otras vías, ¿no? Generando una sensación más bien de desorden, solamente para aportar puntos. A pocos días de presentar esta denuncia constitucional que ha mencionado por parte de la fiscal de la Nación, se presenta una nueva moción de vacancia, ¿no? Recoger firmas para una moción de vacancia. Entonces, digamos, no pareciera haber un norte claro, inclusive, como digo, en los actores que supuestamente tienen ciertas capacidades mínimas de coordinación. Entonces, es una pugna de precariedades, ¿no? Hay precariedades en todos lados y una ausencia clara de política. Claro, ahora con esta denuncia constitucional,
el Congreso tiene prácticamente, tiene en sus manos, ¿no? El caso de Castillo. ¿Y qué escenarios avisoras para el presidente? Pues depende de muchas cosas que, digamos, que además pueden presentarse un tiempo relativamente largo, ¿no? Porque la denuncia que se ha presentado tiene un conjunto de condiciones formales, ¿no? Independientemente de la solidez de la misma, ¿no? Si no tienen un proceso formal que seguir, que eventualmente involucra meses, hay exigencias legales, además, en términos de votación, lo cual también hace difícil, ¿no? El camino a seguir. Como verás, nadie en el Congreso a estas alturas, habiendo pasado ya cuántos días de la presentación de la denuncia, te puede decir cuál es la ruta clara que va a seguir todo esto. Entonces, Claro. bueno, más bien es un poco parece esta confusión, ¿no? Sobre, o sea, hacia dónde ir, dónde seguir. Eh, es evidente que la Fiscalía ha puesto en manos del Congreso un tema que, imagino evaluado, tiene fundamentalmente un contenido político, ante lo cual Ujú. se requería una respuesta política muy, muy clara y ordenada. Pero como digo, como hay una falta de capacidad también en ese lado, es decir, el lado del Congreso, el desorden que estamos viendo en estos momentos, la falta de claridad que vemos en estos momentos, me parece que denota, ¿no? Una vez más esa situación. Entonces, lo que tú puedes tener es un entrampamiento larguísimo, ¿no? De, ante esta situación, salvo, como digo, como ya ha pasado antes en la historia del Perú, por algún elemento que en este momento no conocemos, colapsa la posición de uno de estos grupos, ¿no? Colapso me Ujú. refiero a una caída estrepitosa como consecuencia de un hecho terrible que se conoce, ¿no? Pero en estos Claro. momentos, digamos, no tenemos esa claridad. Ahora, Iván, ayer el presidente frente a las Fuerzas Armadas volvió a atacar a la prensa, ¿no? Es una constante. Ha dicho Mm, que está coludida, ¿no? Con grupos de poder para intentar socavar la institucionalidad. mm. ¿Te parece que es bastante peligrosa esta narrativa que intenta instalar? No, el respeto de la libertad de expresión, el respeto de la prensa es una condición democrática básica, ¿no? Independientemente de, pues, los cuestionamientos que uno pueda tener respecto del ejercicio puntual de alguno de los medios. De hecho, todo esto que ha pasado durante la segunda vuelta presidencial el año pasado mostró también las profundas debilidades de nuestra propia prensa de alcance nacional, ¿no? Digamos, eso fue muy evidente, inclusive con informes detallados de organismos independientes internacionales, que fueron parte de nuestros colegas en la observación, Ujú. pronunciamientos muy claros respecto a los problemas y que no se han resuelto y que han generado, desde luego, una sensación en un sector de la población respecto de mal desempeño, ¿no? De un sector de los medios de comunicación. Y de eso se aprovecha, desde luego, el poder político, ¿no? Porque cuando el poder político siente de que eso es una debilidad, ¿no? Al menos de un sector de los medios de comunicación, se monta sobre eso para hacer algo que es muy típico en todos los regímenes políticos, digamos, ¿no? Que no quieren, puede ser objeto de investigaciones y de seguimientos por los medios, ¿no? Para ellos, su situación ideal de cualquier gobierno es que los medios más bien simplemente los traten atendiendo las cosas positivas, ¿no? Digamos, eso es lo que todos siempre van a reclamar, ¿no? Miren, miren nuestros logros, miren nuestras, ¿no? Esto es, todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Creo que Claro. lo más peligroso, más bien, viene por este discurso que es muy, digamos, tolerante con formas autoritarias del uso del poder. Creo que eso sí me parece mucho más peligroso, ¿no? Porque, eh, digamos, es que tiene que ver con el contexto, ¿no? Es decir, personas que levantan banderas en donde, por ejemplo, el tema de la fuerza, inclusive la militar, es un elemento legítimo para hacer política. Eso es terrible. Eso me parece que ahí estamos yendo a un camino muy peligroso, ¿no? No porque inmediatamente vaya a ocurrir algo, sino porque legitima que ese tipo de acciones pueden ser válidas en una democracia. Eso es muy, muy peligroso. Eso es un tema que no deberíamos volver a estar
jugando, ¿no?, de una manera irresponsable con discursos de esta naturaleza. Y creo que, lamentablemente, también en la campaña hubo mucho discurso violento, ¿no? Mucha apelación a la violencia, pero ahora vincular eso, además, con el elemento militar es doblemente peligroso. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Y creo que el presidente Castillo sin duda se equivoca al tratar de hacer ese vínculo, ¿no? Me parece que ese es un tema muy, muy, muy serio. Ujú. Y en lo que va de su gobierno, afronta 6 investigaciones, ¿no? Por casos de corrupción. ¿Cuál es tu lectura sobre este escenario inédito? Bueno, es inédito porque se han conocido los temas de corrupción temprano, ¿no? Porque, digamos, problema de corrupción de los gobiernos, mira, tenemos a un presidente que está en proceso de ser, pues, extraditado por un caso de corrupción de millones, ¿no? Tenemos otro presidente que está con serios cuestionamientos respecto al manejo del dinero que se recibió para campañas, ¿no?, electorales, otro presidente que está también vinculado con corrupción de obras públicas, bueno, que estuvo vinculado con eso, pero que falleció. Tenemos otro presidente que también recibió acusaciones por su mal manejo como gobernador regional, ¿no? Y otro presidente que ha tenido un proceso vinculado con, pues, el no saber distinguir lo público y lo privado en la gestión pública, ¿no? Digamos, tenemos todos los casos, ¿verdad? Digamos, todos los temas. La diferencia ahora es que tenemos casos muy tempranos, ¿no?, donde se ha recogido evidencia que me parece, pues, da bastantes indicios de que el presidente, por lo menos, ¿ah?, entonces, digamos, me parece lo más, políticamente lo más claro, por lo menos toleró, ¿no? Estuvo vinculado con personas que están claramente ligadas a problemas de corrupción y que toleró su presencia en su círculo. O sea, lo designó y luego, ya conociendo de información sobre ellos, que era Claro. claramente negativa, lo mantuvo en el poder, o sea, lo mantuvo en los puestos cercanos al poder. Creo que ese es, hasta el momento, algo muy, muy claro. Creo que, como bien señalas, es inédito además porque se ha decidido, ahora sí, rompiendo una línea que existía hasta ese momento, de iniciar investigaciones a un presidente de ejercicio, ¿no? Lo cual me parece que, dadas las circunstancias, era el único camino, vial, digamos, por el punto de vista político y legal posible, ¿no? Porque no se podría, pues, sencillamente dejar el tema en el aire, pero que también nos plantea, claro, volvemos a la política, ¿no? Las límites y posibilidades de cualquier régimen democrático. En un régimen democrático, cuando un presidente recibe acusaciones de este calibre, o sea, problemas de corrupción que lo involucran directamente, o que lo podrían involucrar directamente, la respuesta de los presidentes suele ser muy, muy, muy contundente desde el punto de vista político, es decir, dan respuesta política, dicen esto no es así por tal razón, acuden a los medios de comunicación, defiende su posición, ¿no? Muestra de que esto, o sea, busca desacreditar con pruebas, con información, inclusive si mienten, ¿no? Intentan por lo menos buscar una coartada creíble que los muestre como alejados del problema de la corrupción. Por darte un ejemplo, inmediatamente votan a todos los funcionarios vinculados con el caso, inmediatamente anuncian investigaciones serias, nombran grupos independientes para decir, mira, no tengo nada que ver con esto, o sea, se defienden políticamente, ¿no? Pero aquí lo que tú estás viendo es a un presidente que actúa básicamente como un acusado penal ordinario, ¿no? Que se defiende mediante las vías que también son legítimas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Por ejemplo, de guardar silencio, de no acudir, de no dar entrevistas a nadie si no quieres, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eso es una... ¿Y por qué viene toda esa reflexión, no? Porque cuando un presidente en un sistema democrático es incapaz de responder políticamente a las acusaciones serias, ¿qué ocurre? Ocurre como Nixon, renuncia, ¿no? Es Claro. decir, o sea, la salida democrática no es forzar el sistema para buscar una salida como de lugar legalista para resolver un problema, no, sino es que hay actores políticos con fuerza que empujan a los actores a las salidas que están previstas normalmente para enfrentar estas cosas, que renuncia, es que el presidente no puede seguir. Alguien decía, no, pero ¿cómo es posible que la Constitución permita que un presidente, por ejemplo, sea, ¿no?, visto asesinando a alguien y continúe en el poder? Es que lo que ocurriría en un sistema democrático, digamos, normal,
ese hecho sea de tal nivel, ¿no?, de cuestionamiento social y político, que el presidente se vería obligado a salir, no por la normativa, ¿no?, legal, sino sencillamente por la contundencia de la presión política que nos lleva a una salida. Y nuevamente ahí viene el problema, pues, que no tenemos esos actores sociales y políticos fuertes que sean un contrapeso ante esta situación. Entonces, no es que el presidente sea fuerte, sino que los otros son más débiles que el presidente. Y eso es lo que nos mantiene en este entrampamiento. Quizá le parece que la corrupción es un asunto endémico del Perú. Bueno, basta leer los libros de Alfonso Quirós, ¿no? Digamos, es muy claro que es un problema que está no solamente en Perú, también en América Latina, que está vinculado a la manera en que se hizo el Estado en nuestra región, ¿no? O sea, nuestros estados no se construyeron a partir de procesos de negociación de élites interesadas en tener un Estado, digamos, con cierta distancia de los intereses particulares, sino que desde un inicio fue montado como una vía para más bien potenciar esos intereses. Y por eso el patrimonialismo, por ejemplo, es muy fuerte en América Latina. O sea, es una forma casi, digamos, tradicional de entender el Estado. Y el patrimonialismo, es decir, entender que el Estado es una suerte de recurso disponible para el poder político para ser usado de una manera que solamente los beneficie en primer lugar a ellos mismos, ¿no? Claro. Esa es una base para la corrupción. Pero la corrupción es más bien una suerte de síntoma de cómo se estructuró el Estado tradicionalmente en la región. Y pues también es muy difícil cambiarlo, porque esas estructuras se vuelven además sistemáticas, ¿no?, en el manejo de los temas de corrupción. La diferencia es que la gran corrupción, esa de decenas de millones, a veces de cientos de millones, es una corrupción que sí opera, digamos, con redes más complejas, ¿no? O sea, el caso Odebrecht me parece muy evidente como muestra de ello, ¿no? Y más bien, la mayoría de los actores están acostumbrados a la pequeña corrupción, ¿no? O a la corrupción de pequeña escala, ¿no? Que a veces pasa y a veces es mucho más tolerada y que muchas veces le genera menos problemas a inclusive las autoridades. Pero claro, pero es que inclusive para la gran corrupción tú requieres capacidades, requieres contactos, ¿no?, vínculos. Si no los tienes, te vas a quedar en la corrupción de pequeña escala, mediana escala, Claro. y es que es una corrupción muy extendida, sin duda, ¿no?, dentro del Estado y dentro de la sociedad en general, porque, ojo, también tú requieres actores privados, ¿no?, que estén del otro lado, ese tipo de acuerdos legales. Claro. Ahora, las últimas elecciones han dejado funcionarios electos sin experiencia laboral, por ejemplo, y otros más graves denunciados precisamente por corrupción, ¿no? ¿Sientes que algo está fallando, y quizá en los electores, porque finalmente colocamos a nuestras autoridades ahí donde están, ¿no? Pero no es un problema, creo yo, de los electores de esencia, es un problema más de oferta política. Es decir, si tú eres un elector, por ejemplo, ¿no?, una última elección y encuentras que los 5 candidatos con posibilidades, todos están vinculados con la corrupción, vas a votar eventualmente por uno de ellos porque no te queda otra opción para empezar, ¿no? Segundo, porque estamos asumiendo de que la corrupción, el elemento de corrupción es el único o el principal factor para no votar por alguien o para votar por alguien. Y no es así, en realidad son, como digo, en un escenario, un mundo en el cual el patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción son elementos más bien tradicionales, como la normalidad, puede ser que otros elementos sean considerados más relevantes. Por ejemplo, tienes un gobernador regional que puede tener, un candidato a gobernador regional, ¿no?, que tiene un antecedente de corrupción. Pero es una persona que ya ha sido, por ejemplo, gobernador y que cuando ha estado en ese cargo ha favorecido intereses de diversos sectores, ¿no?, que tú puedes discutir la manera en que lo hizo, pero que lo favoreció, ¿no? Se vuelve a presentar, digamos, es creíble que va a ser lo mismo, ¿no? Y es precisamente por esa razón que lo dije otra vez, porque frente a otras opciones brinda al menos la atención concreta a intereses de esos lugares en los cuales son electos. Y esa persona posiblemente, por el hecho de haber sido electo o por otras razones previas o posteriores, mantiene redes de contacto locales muy acotadas que facilitan ese éxito político. Entonces,
Y además, fíjate que esa persona no depende del partido ni del movimiento regional, ¿no? Una posibilidad para ganar las elecciones. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, no hay nada irracional en el comportamiento de los electores. Digamos, más bien Claro, los irracionales somos nosotros posiblemente por no entender qué está pasando, ¿no? O por pensar que nuestra forma de establecer prioridades son las que la mayoría de peruanos adopta cuando vota. claro. Iván, ¿y qué hallazgos ha encontrado el reporte de observación electoral elaborado por Transparencia para estos comicios, Sí, ¿no? sí, bueno, para empezar hay que decir que es unos comicios de muchas reglas que pensamos se iban a aplicar, no se aplicaron, porque, por ejemplo, no hubo primarias abiertas, ¿no? Simultáneas y obligatorias, que era una cosa que estaba en la ley pero que se suspendió. También hubo problemas en la implementación de algunas leyes, por problemas de diseño de la norma, por vacíos, por ejemplo, la paridad y alternancia horizontal, que es esta que establece que los partidos tienen que tener no solamente una paridad de alternancia en una lista, sino que en el conjunto de sus listas, ¿no? Entre ellas, también debería haber cierta paridad de alternancia en candidaturas. Eh, por ejemplo, las normas de acoso político también tuvo problemas porque las sanciones que se tenían que haber establecido y las autoridades competentes no estaban claramente definidas, ¿no? Problemas, digamos, legales, ¿no? Entonces, que no se pueden aplicar algunas reglas. Hay otras que todavía están a espera de saber si se van a aplicar o no, como por ejemplo ciertas vallas que existen de participación, que vamos a ver si finalmente qué decir el jurado al respecto, pero en fin. Entonces, dentro de ese marco que no ha sido muy diferente a elecciones previas, lo que hemos Claro. visto primero es que la capacidad de organización de elecciones de la OMP sigue estando bien, o sea, la OMP puede organizar elecciones con condiciones mínimas, estándares mínimos, sin ningún problema, eso es algo que está muy claro, ¿no? Se ha podido organizar. Ha habido un aumento de los casos que se han llevado a través de medidas eh, judiciales por fuera del sistema electoral. De hecho, ustedes no sé si han visto que hay muchas nulidades que se han presentado de proceso, ¿no? O casos de candidatos que a última hora decían tenían derecho por una decisión de un juez de participar en la elección, o al revés, ¿no? Jueces que decían no, a última hora que no debe salir. Bueno, todo eso es un problema serio porque el sistema electoral es un sistema que exige que las etapas tengan plazos cerrados, fijos, ¿no? Que incólumes ante cualquier variación de las condiciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario se genera una enorme incertidumbre. Por ejemplo, si tú quieres que un candidato sea inscrito, tiene que haber un plazo, porque una vez que eso ocurre, tienen que hacerse cosas como, por ejemplo, hacer cédulas de votación, hacer actas para las votaciones, establecer toda la logística de la votación, vinculada con la cantidad de personas que postulan, organizar debates, todo lo que te imaginas entonces, eso requiere tiempo, ¿no? Y el sistema judicial va a empezar a interferir, ¿no? Y a alterar esos cronogramas, se crea un caos, se crea un caos. Entonces, ahí hay un tema que hemos observado con preocupación, que creo que hay que ver la manera de corregir. Y también, otra cosa que se mantiene es muchos problemas formales para la inscripción, o sea, es decir, muchas formalidades, ¿no? Que ver cómo simplificar, porque lo que origina es que, y a mucha gente se sorprende, ¿no? Por una cosa menor, ¿no? Una formalidad, una lista, un candidato deja de participar, pero por cosas mucho más serias, pero que no afectan esas formalidades, alguien puede seguir en carrera, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, por una cosa menor lo sacas y por una cosa terrible no sigue en carrera, o sea, ¿cómo es esto? Y tiene que ver con un sistema que se ha enredado, ¿no? En formalidades, pero que no atiende lo sustantivo. Entonces, ahí intentamos hacer, sin duda, un cambio. Luego, la jornada electoral, como habrás visto, ocurrió casi con normalidad, salvo algunos incidentes muy acotados, ¿no? Un caso en La Libertad, lamentablemente, de una situación de violencia que acabó con un acto, fue terrible. Algunos casos de ánforas que fueron destruidas, hubo también en Cusco, por ejemplo. Pero, digamos, son casos muy pequeños. Si tú miras ¿no? Estamos hablando de más de 80.000 meses de sufragio, ¿no? Entonces, digamos, esos son, como ves, casos puntuales, ¿no? Entonces, no son significativos
y ojalá podamos seguir trabajando en la prevención de esos conflictos, es un tema que podemos también tomar medidas, ¿no? Y la otra cosa que sí hemos visto es mucho ataque injustificado al proceso electoral con noticias falsas, ¿no? Digamos, señalamientos que no tienen fundamento. Eso lamentablemente viene de la campaña anterior y se ha vuelto a repetir. Y hay que seguir trabajando en eso, ¿no? De dar mucha información, en informar a los ciudadanos sobre las reglas electorales, sobre las condiciones bajo las cuales se compite, para evitar que los actores que buscan cuestionar el proceso electoral tengan éxito, que es muy peligroso, ¿no? Las elecciones son un elemento fundamental de un sistema democrático. Si cuestionas sin base eso, estás minando, ¿no? Un elemento clave para que la democracia funcione. Claro. Ahora, uno de los candidatos, bueno, ahora ya que se ha anunciado que es el nuevo alcalde de Lima, ha sido, bueno, López Aliaga fue uno de los que atacó, ¿no? A la OMPE al principio. Primero quería consultarte cuál es lo más grave de su perfil y después qué desafío le esperan, ¿no? Y ahora con este anuncio de la OMPE, que es el nuevo alcalde de Lima. No, a ver, digamos, el proceso todavía culmina cuando el jurado de elecciones proclama resultados, o como dicen, digamos, el momento en el cual ya es alcalde electo, No, pero al no 100% en el lenguaje coloquial, claro, en el lenguaje coloquial, claro, o sea, la OMP termina de dar su conteo, pero hasta que acaba todo el proceso no formal, es, eh, hay una declaración del jurado que proclama un alcalde electo, ¿no? Que es el, Claro. porque lo digo porque en la elección pasé el 2021, cuando pasaba lo mismo con Castillo, cuando digamos, era claro que la OMP había culminado ¿no? ¿Te acuerdas? Su conteo, cuando alguien decía eso, ¿no? Es presidente ya electo, no, claro, formalmente, efectivamente, no solamente es electo Claro. cuando culmina lo del jurado, pero sí es cierto que aquí, en todo el mundo, cuando ya el resultado es muy claro, ¿no? O cuando ya, digamos, las autoridades electorales dan como resultados y ya es irreversible, digamos, o en términos estadísticos, se dice ya es si no lo dicen abiertamente, por lo menos dicen es virtual la autoridad electa, Claro. ¿no? Pero en fin, pero más allá de la nomenclatura, eso tiene que ver con, eh, digamos, las posibilidades del gobierno de Lima, ¿no? Que es un caso excepcional, porque tú sabes, la provincia de Lima no tiene un gobierno regional, sino que tiene solamente una municipalidad metropolitana, que tiene un conjunto de funciones especiales previstas en su ley orgánica, pero que además, por el tema de por su tamaño, ¿no? También puede ejercer funciones de gobierno regional. O sea, no es un gobierno regional, pero sí puede ejercer funciones de gobierno regional. Y que además, otra cosa loca de nuestro sistema territorial, está dividido administrativamente del Callao, ¿no? Con lo cual generas toda una situación bien complicada de gestión, porque un montón de procesos que son evidentemente continuos entre esas dos jurisdicciones están partidos. Entonces, el gobierno de Lima, por lo tanto, ha sido siempre muy difícil, ¿no? En términos de manejo de proyectos que permitan darle a esta ciudad conurbada que es Lima y Callao cierto sentido de orden. Entonces, por esa razón precisamente se crea la ATO, porque la ATO es una respuesta a esa fragmentación territorial entre Callao, Lima e inclusive Guarochirí, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes ahí una respuesta evidentemente parcial. La otra respuesta es EDAPAL. La razón por la cual CEDAPAL es un órgano nacional es porque no hay un gobierno de la ciudad realmente, ¿no? Porque si no, imagínate cómo sería CEDAPAL si estuviera a cargo de Lima, luego cómo hacer para coordinar con Callao, o con la cuenca alta del Guarachirí, ¿no? O Canta inclusive, ¿no? O sea, digamos, es una locura, ¿no? Entonces, precisamente porque hay un problema ahí de gobernanza territorial que nunca no se resuelve. Entonces, por esa razón, fíjate, transporte y agua potable, también alcantarillado, son temas que salen que han buscado salir del ámbito de Lima, ¿no? Cuando en otras ciudades son parte de las responsabilidades centrales de un alcalde. Entonces, y la otra cuestión es financiera, porque depende evidentemente de los impuestos, de los tributos, ¿no? Que se pagan, tributos que se pagan en la ciudad, y hay hay un gran nivel digamos, de morosidad, ¿no? Que limita esos ingresos. Entonces ahí es un desafío enorme, ¿no? Y ya lo político, ¿no? De las promesas que ha hecho,
Me claro. imagino que rápidamente habrá toda una discusión sobre la viabilidad de las mismas. Hay varios documentos donde se ha mostrado que hay problemas posiblemente en varias de esas promesas, pero es una cuestión ya que corresponde políticamente al nuevo alcalde asumir y responder. Ahora, él ha mostrado abiertamente su negativa de concertar, ¿no? De hablar, de tender puentes con Castillo. ¿Qué Mm. consecuencias puede tener esto para Es Lima, que ¿no? eso no va a ocurrir. Sea él o sea otra persona en su nombre, van a coordinar. Porque es inevitable, o sea, porque hay procesos de políticas públicas que están conectados y no hay Ujú, manera de no coordinar. O sea, por ejemplo, solo transporte, ¿no? ATU es una instancia que no depende de la municipalidad y necesita coordinar con ATU. ujú, Seguridad, el Ministerio del Interior y sus claro, serenazgos, ¿no? Digamos, tienen que coordinar, entonces es inevitable que haya un nivel de coordinación ahí. Digamos, el gesto político de no tener un vínculo directo con la cabeza del Ejecutivo, claro, me parece que es eso, ahí se queda, ¿no? Porque en el mundo real de la política diaria, esas conexiones van a ser inevitables. Ni siquiera es una cosa que sea, digamos, una opción. Yo creo que es inevitable, porque no hay otra manera claro. de hacer gestión provincial en el Perú. Exacto. Hace poco también Perú fue sede de la Asamblea de la OEA. Eso fue un evento marcado, ¿no? Por la marcha de ultraderecha y una visita crucial, la del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ujú. Ujú. ¿Qué le parece que ha dejado esta reunión finalmente? Bueno, son reuniones más bien con significados más de relación entre países, ¿no? En la región, el papel de Estados Unidos. Es una cosa que se mueve por ese lado, ¿no? Es más una conferencia eh, con objetivos y límites ¿no? En su pacto que se lee a nivel del hemisferio, ¿no? Y las alianzas que se forman entre países del hemisferio, todo ello, ¿no? Ujú, Digamos, lo más claro, posiblemente para el gobierno, es que le permitió, de luego, ¿no? Tener pues, una cercanía con líderes de otros países. Pero desde luego ese es un campo internacional, no es mi especialidad, desde luego, yo no entrar ahí claro, en un claro, análisis, pero sí es un campo en el cual las preocupaciones exceden claramente la coyuntura peruana, ¿no? Digamos, nuestra coyuntura no es un tema, digamos, casi anecdótico, ¿no? Dentro de la lógica de las relaciones de largo plazo que los países tienen. Por esa razón, por ejemplo, ya no se nos va a pedir visa para ir al Reino Unido. Esa decisión no tiene que ver con un problema solamente, digamos, de la situación específica del gobierno peruano, ¿no? Sino tiene que ver con una relación estratégica de mediano y largo plazo del Reino Unido respecto de sus políticas migratorias. Eso, digamos, a veces creo que sobredimensionamos, ¿no? La importancia que tenemos como política nacional doméstica respecto a esos claro, sectores a ese ámbito más bien global. claro. Pero en todo caso, a nivel local sí, todo este deterioro político, ¿no? Con crisis y demás, ¿a Mm. qué nos expone como país? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a los Bueno, gremios empresariales o a los inversionistas? sí, pues depende del tipo de inversión, ¿no? Hay inversiones que desde luego son muy sensibles, ¿no? Ante la inestabilidad política. Eh, Necesitan esas condiciones para poder prosperar, ¿no? Y eso es realmente los primeros problemas que se presentan en un país donde la inestabilidad se hace ya muy extensa, ¿no? Muy larga, muy difícil de resolver. Tener incertidumbre, eso impacta en un sector, en un grupo de sectores. Pero hay otros sectores que más bien aprovechan, ¿no? Por ejemplo, hay muchas economías ilegales que seguramente están prosperando en medio de una situación de debilitamiento del Estado, ¿no? Ujú, Entonces, no se van a sentir mal porque el Estado pierde capacidades, por ejemplo, de fiscalización. exacto. Entonces, digamos, hay otras economías que tienen otro tipo de lógicas. Y otras economías formales de gran escala que muchas veces pues, van más allá de un ciclo de gobierno, ¿no? Entonces tienen una mirada más de, digamos, largo plazo, ¿no? Entonces, lo que van evaluando son, digamos, qué tanto estas crisis que tenemos debilitan algunas de esas condiciones de mediano y largo plazo que necesitan para tomar decisiones, ¿no? Pero incluso en algunas de esas actividades, por los niveles de margen de ganancia, inclusive bajo condiciones muy difíciles, eh, insisten en inversión, porque esos márgenes son muy importantes y por tanto
Claro. compensan esa incertidumbre, ¿no? Pero son casos muy, muy puntuales, ¿no? Eso no Sí. es que toda la economía sea así. Entonces, tenemos una mezcla de esos elementos, ¿no? Un sector que seguramente ha recibido más el golpe, ¿no? De la incertidumbre, de la crisis, otro sector que Ujú. aprovecha eso por otras condiciones y un sector que más bien va midiendo, ¿no? Qué tanto esto puede afectar en largo plazo sus negocios. Ujú. Castillo ha dicho que sí llegará el 2026. ¿Esta postura la compartes? Eso no es una postura, digamos, es un pronóstico, ¿no? Ujú. Porque lo que deberíamos nosotros, digamos, tener como base siempre es que los presidentes, de hecho, hemos diseñado el sistema de esta manera, y que los presidentes duren el periodo para el cual fueron electos, digamos, es de la regla, ¿no? Cuando Claro. empezamos a establecer pronósticos respecto de que eso no va a ocurrir, es porque los actores son tan débiles o tienen problemas tan serios que hace difícil que puedan sostenerse, ¿no? Porque de alguna otra manera entendemos que algo va a quebrarse y eso no va a poder continuar. Entonces, Claro. esos elementos de evitamiento que ponen en riesgo la continuidad del presidente, ¿existen? Sí, claro que existen. Ese es muy evidente. Ahora, el presidente está haciendo algo para cambiar eso, me parece que hasta el momento no ha hecho nada significativo, pero que nuevamente, ¿no? Esta continuidad no solamente depende del Ejecutivo, también depende de otros actores dentro del Estado. Y si todos los actores son y que además se sienten como todos atados unos a otros, es decir, que si uno le pasa algo al otro también, entonces tú puedes tener una continuidad precaria, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y me parece que eso es básicamente lo que nos pasa ahora. Entonces, yo que más que la declaración, yo sí voy a durar los 5 años, la discusión no es esa, la Ujú. discusión es, oye, hay un problema serio que tiene tu gobierno, ¿qué estás haciendo Claro. realmente para crear las condiciones que te permitan cumplir con lo normal, que es acabar tu periodo de gobierno? Si no haces nada al respecto, lo que estás, digamos, dejando es digamos, librado a otros actores políticos en la suerte del gobierno. Ujú. Hablemos de las regiones, ¿no? Porque sigue habiendo una clara desconexión entre lo que pasa en Lima y las regiones. Bueno, nosotros estamos creo, más desconectados con las regiones, ¿no? Es decir, Ujú. no tenemos una estructura de discusión pública nacional, ¿no? Esa discusión es más Lima, cierto, con cierta referencia a lo nacional, pero es una discusión muy, muy acotada, ¿no? Entonces, nos cuesta incorporar, ¿no? Las agendas regionales dentro de esta discusión nacional. Entonces, pues tenemos una discusión muy, muy centrada en Lima, ¿no? Y eso lo puedes ver todos los medios de comunicación del alcance nacional, ¿no? Gran parte de la agenda que ven, ¿no? Digamos, puede hacer un cálculo ahí. La sección regional es casi como un otro, ¿no? O sea, Claro. son unos minutos ahí de noticias rápidas, ¿no? Lo bueno, ¿no? Entonces, ese es sin duda un problema estructural, además, simplemente histórico, ¿no? El centralismo no es un tema que acabamos de inventar, es un tema que Claro, viene claro. casi los 2 siglos de vida de la República. Perdón. Sí. Ahora, en regiones los principales problemas son de servicios básicos, de salud, educación, inseguridad ciudadana, ¿no? Con Mm. gobernadores investigados por corrupción y como le comentaba hace líneas arriba, alcaldes novatos, le esperan otros Mm. 4 años de retroceso, les esperan otro periodo, así. De continuidad, ¿no? En muchos casos, porque los intereses que eran dominantes antes podrán seguir siendo de ahora, ¿no? Entonces, a ver, quizá Ujú. más continuidad. Posiblemente, si el sistema judicial sigue operando como hasta ahora, vamos a tener nuevamente, ¿no? Muchos gobernadores, alcaldes que van a acabar presos, ¿no? Entonces, eso también es muy probable que ocurra. Porque, como digo, las reglas de selección no han cambiado mucho, ¿no? Básicamente tenemos los mismos Claro. actores. Y es probable que, además, se siga acumulando, eso sí es un dato importante, la Contraloría tiene eso muy claro, se va acumulando los retrasos en la ejecución de las obras, porque tú sabes que hay ya obras, ¿no? O comprometidas o que estén en proceso de ejecución o que han quedado paralizadas, ¿no? Entonces, es un monto de inversión bien grande. Y tú sencillamente para ejecutar eso ya te requieres tiempo, ¿no? Entonces han calculado la Contraloría de que más o menos lo que tiene ya comprometido el gobierno, o sea, sin agregar ninguna obra nueva, ya más o menos le va a cubrir los 4 años. Ujú. Entonces, digamos, si el gobierno sencillamente se dedicara solamente
a operar para cerrar lo que tiene pendiente, requeriría los 4 años completos. Entonces, la pregunta es ¿qué se va a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que hay un incentivo fuerte a seguir agrandando esa brecha, porque, claro, es corrupción. Entonces, eso hace que haya un incentivo fuerte a buscar nuevas licitaciones, ¿no? Nuevas obras. Entonces, me parece que ese es una, como digo, pero esto no es un tema que aparezca ahora, sino que es algo que ha sido una continuidad en los últimos años, y eso hay que combinarlo con el uso de la plataforma municipal o regional para pues seguir promoviendo intereses de los actores que han, por ejemplo, apoyado las campañas, ¿no? Que seguramente seguirán buscando que sus intereses sean privilegiados por las gestiones regionales y municipales. Iván, ¿cómo evalúas al país en cuanto a políticas ambientales? Bueno, hace mucho tiempo se ha vivido una situación más de inercia, ¿no? Es decir, las políticas que venían de hace ya varias décadas atrás, al inicio del siglo XXI, se han formado, yo creo, las políticas más irrelevantes, y lo que ha habido es una continuidad de las mismas, ¿no? Los problemas más importantes están en el lado de la implementación. La capacidad de implementación de muchas de estas reglas y políticas ha sido limitado. Por ejemplo, algo que nos dice mucho de esto que estoy contando es la implementación de los acuerdos de París, por ejemplo, un caso, ¿no? Eso implica una capacidad del sector público, pero también del sector privado, de identificar medidas que permitan cumplir con las metas tanto que son relativamente ambiciosas, ¿no? No son las más ambiciosas, pero sí tienen cierto nivel de ambición, tanto en nivel de mitigación de gases de efecto invernadero como de adaptación al cambio climático. Entonces, ahí tienes metas que están ya previstas en la contribución nacionalmente determinada de Perú. Pero eso sí está definido, ¿no? Inclusive hay metas, objetivos, ¿no? La cuestión es, inclusive ha hecho el esfuerzo el Perú de establecer el conjunto de medidas que se requieren para cumplir, por lo menos con parte de ese objetivo. Entonces ahí tiene dos problemas, ¿no? Primero, cómo cubres la brecha de las medidas que te faltan para llegar a la meta, pero el problema más serio aún es cómo implementas las medidas, porque algunas de esas medidas de alguna manera ya están como caminando por otras razones que no tienen que ver con lo ambiental, pero otras necesitan de un esfuerzo enorme para poder hacerse realidad, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo todavía, como digo, es un campo donde se ha avanzado, creo, un poco más que en otros, pero en otros campos la situación es mucho más inercial, es decir, ni siquiera ha habido un esfuerzo por renovar o mejorar la regulación, sino que se ha mantenido más o menos igual, lo cual tampoco es tan malo, pero el problema es que arrastra deficiencias y brechas que no se han resuelto, pero lo más serio, como digo, es que son reglas que muchas veces no tienen una implementación plena, entonces eso hace que tengamos problemas en materia ambiental que no se han resuelto hace mucho. Mira, residuos sólidos nomás, ¿no? Todas las normas son casi los años 90, ¿no? El 2000 se dio una ley sobre el tema de residuos sólidos, estamos en 2022 y ni siquiera has logrado implementar las normas sobre disposición de residuos sólidos con rellenos sanitarios. Ni siquiera eso has podido todavía lograr. Entonces, para que veas un problema, que el problema no es tanto la norma, ya en ese sentido, sino la construcción de una medida de implementación. Aunque sí es cierto que en otros campos también la regulación misma tiene problemas, te digo, ¿no? Entonces, ahí me parece que están las dificultades mayores en este ámbito de la política pública. Claro. Iván, hace poco también ha salido publicado el índice de desempeño ambiental, ¿no? Perú ocupa el puesto 101 de 180 países. Sí. Quiero consultarte qué implica, ¿no? Ese retroceso, si Bueno, quizá es un indicador de que no estamos tan bien encaminados a la lucha contra el cambio climático. bueno, en general, digamos, esos índices tienen, si me corriges, pero si no me recuerdo, tiene una sección que está vinculada más bien con conservación, con protección de áreas, etcétera. En esa área normalmente nos iba bien, porque, claro, mal que bien el Perú no tenía problemas de deforestación tan severos como otros países, siendo difíciles y duros los nuestros, no había tanta presión todavía, pero yo creo que esos elementos se han ido debilitando también, o sea, los riesgos que antes veíamos en los países cercanos ya están en el Perú hace rato y están avanzando. Entonces, la incapacidad, por ejemplo, de gestionar territorios amazónicos es evidente, ¿no? El avance de las actividades ilegales, la tala o la minería informal es muy evidente, ¿no? Entonces, eso de luego es un riesgo. A eso, digamos, a eso se le ha sumado los problemas que tenemos en la gestión de las ciudades y en la gestión de las industrias. Claro,
no sorprende que nuestros índices no vayan bien, ¿no? Iván, ya que mencionaste la Amazonía, que es el pulmón del mundo, ahí han ganado justamente gobernantes que defienden la minería informal, ¿no? Y están vinculados a actividades de tala ilegal, por ejemplo. Sí. ¿Cómo vigilar para evitar que desde el gobierno regional se siga alentando la destrucción de este llamado pulmón del mundo? Donde debería esa función cumplir el organismo de control, tanto del Poder Ejecutivo como los autónomos, ¿no? O sea, el Ujú. Ministerio Público. Pero nuevamente tienes un problema de que las capacidades de muchas instancias es limitada, ¿no? Entonces no van a llegar, y además tiene el problema de corrupción. Esa combinación limita esa capacidad, más porque estas personas que llegan representando este tipo de intereses tienen actores detrás que los apoyan, ¿no? Entonces no es sencillo para ninguna institución ir contracorriente en ese escenario. Entonces, muy probablemente vamos a seguir viviendo una continuidad respecto de la enorme dificultad del Estado para regular esas actividades. Iván, ¿por qué se sigue dando la espalda al acuerdo de Escazú? ¿Por qué Creo crees que que...? hay una combinación, ¿no?, de intereses particulares, Ujú. contrarios evidentemente al acuerdo, porque implica eventualmente obligaciones, sin duda, para el Estado peruano, ¿no? Solamente el tema de defensa de las personas que se dedican a la protección del ambiente es un tema fuerte en el Perú, ¿no? De hecho, hay muertes como consecuencia de esa Claro. situación. Entonces, hay grupos que no quieren eso, no quieren que el Estado fortalezca eso, porque por ejemplo, sus negocios podrían verse afectados si hay una presencia mayor del Estado. Ahora, eso no quiere decir que el acuerdo automáticamente aumente la capacidad del Estado, pero sí implica un punto de apoyo para eventualmente ir avanzando en esa línea. Pero para estos actores, inclusive eso ya es un problema, ¿no? Y eso se combina con ya cuestiones que no son de todos, sino de un sector pequeño, creo yo, más ideológico, ¿no? Que tienen una visión, digamos, en donde los elementos globales, internacionales son un problema, ¿no? Entonces, hay una reacción contra todo aquello que implique algún tipo de regulación global. Por más que esta regulación, como ha quedado muy claro en el Ujú. propio acuerdo, es respetuosa de la soberanía del Estado, del control de sus recursos, ¿no? A pesar de eso, como digo, este tema que es más ideológico, apunta contra todo aquello que consideran puede afectar estos valores Ujú. constitucionales. Iván, una consulta final. ¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para luchar contra la corrupción desde casa, desde su propio hogar, ¿no? ¿Qué opciones hay para denunciar, para ser, digamos, vigilantes? Bueno, hay, digamos, formas de denunciar. El gran problema no es ese, el problema es la sensación de impunidad. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, la que hace Proética sobre prevención de la corrupción, la principal razón por la cual la gente no denuncia es porque siente que no va a pasar nada. Ujú. O peor aún, que más bien si alguien va a salir perjudicado es el denunciante. Yo creo que lo que hay que hacer es más bien generar mecanismos que, uno, muestren que sí hay casos exitosos, ¿no? Donde la denuncia sirve, donde la denuncia tiene un impacto, y segundo, protección al denunciante, ¿no? Que creo que es algo que también lo ayudaría a usar más estas herramientas. Pero si eso no se resuelve, por más que facilites el acceso a estas fuentes de denuncia o estos mecanismos de denuncia, no se van a usar por esas razones que acabo de explicar. Muy bien, esta mañana hemos estado con Iván La Negra, secretario de Transparencia. Gracias, Iván, por tu tiempo y ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Y gracias a la audiencia que nos ha acompañado. Gracias a ustedes, hasta pronto.